When did it get so heavy? This love that's in between us, it never used to feel this. It feels so heavy. Can't get up off the ground. It's weighing us down. Bueno, a continuación voy a explicar una herramienta, una utilidad un poco especial del CSDUPAC, que es la herramienta, dentro de la herramienta sintetizador, la utilidad para la fabricación de materiales compuestos con estructura tipo sándwich. Si vamos a pantalla, para utilizar la herramienta sintetizador tenemos que estar en alguna de las bases de datos avanzadas, quitando la base de datos de nivel 3, ahí no se carga. Pero, por ejemplo, si cargamos la base de datos de nivel 3 de sostenibilidad, pues vamos a ver cómo esa herramienta de sintetizador se activa, y una vez que la seleccionamos, pues tenemos, como vemos en pantalla, tenemos distintas opciones. Ahora mismo vamos a ver esta, los paneles tipo sándwich. Vamos a ver en qué consiste, cómo se utiliza, qué características puede aportar y para qué nos puede servir el diseñar materiales compuestos de este tipo de estructuras tipo sándwich. En concreto, lo que vamos a diseñar, si vemos en pantalla, pues es vamos a intentar simular algo así. Es una estructura tipo sándwich con núcleo, que en este caso vamos a trabajar con núcleos de aluminio, núcleos como el que se ve aquí en la imagen, que es un núcleo de aramida, y las tapas de lo que es el panel tipo sándwich. Lo que vamos a hacer es, vamos a fabricar esas tapas con fibra de carbono en forma de tejido entrelazado y la matriz de resina epoxi. La estructura que vamos a diseñar pues sería una estructura así, con un panel de abeja y dos tapas, que son las que dan la parte reforzante de la estructura, dos tapas de material compuesto de matriz polimérica reforzadas con fibras de carbono entrelazadas en forma de tejido, en este caso. Bueno, pues volviendo al CSDUPAC, bueno, pues trabajamos con la estructura dentro del sintetizador, trabajamos dentro de la utilidad Sandwich Panels, balanceados, y aquí lo que vemos es que se nos abre pues, un cuadro de diálogo para el diseño de este tipo de materiales. En concreto nos va a pedir pues, que seleccionemos lo que se llama el face sheet, que son lo que estoy llamando yo aquí ahora las tapas, las dos tapas, y el core, que es el núcleo central. Simplemente buscando el tipo de material que queremos fabricar, pues vamos a conseguir diseñarlo. Entonces, para la selección del face sheet vamos a empezar seleccionando las tapas. Hemos dicho que va a ser un material compuesto, entonces pues aquí tenemos el sistema jerárquico de carpetas. Vamos a ir a materiales dentro de híbridos, materiales compuestos, como veis, de matriz, hemos dicho de matriz polimérica, y vamos a seleccionar pues, una matriz tipo epoxi, reforzada con fibras de carbono, y como hemos dicho vamos a trabajar con un tejido preimpregnado, ¿sí? En vez de por infiltración de resina vamos a trabajar con un preimpregnado, y lo vamos a trabajar con un laminado biaxial, que tiene tejido y tiene las fibras orientadas en dos direcciones, normalmente a 0 y a 90 grados. Bueno, seleccionamos este material como del compuesto impregnado como tapa superior y tapa inferior, y ahora vamos a seleccionar el núcleo. Para seleccionar el núcleo, pues lo mismo. Seleccionamos, en este caso vamos a trabajar dentro de híbridos. Vemos aquí que tenemos honeycombs, paneles de abeja. Seleccionamos paneles de abeja expandidos. Y vamos a trabajar, por ejemplo, con la dirección longitudinal. Quien quiera más información puede buscar dentro de paneles de abeja lo que significa longitudinal o transversal. Y vamos a trabajar con pues, una aleación de aluminio 5056, muy utilizada, ¿vale? A nivel aeronáutico, y vamos a trabajar pues, con este último, que es uno de los más resistentes, este último panel de abeja, ¿vale?
lo seleccionamos y vemos que lo siguiente que nos pide, una vez que ya hemos buscado los materiales que conforman tanto las tapas como el núcleo central, pues ahora lo que nos pide es que digamos las variables del modelo. Porque si nosotros tuviéramos un material concreto con espesores, pues podemos diseñar solo un material. Si vamos buscando cuál sería el material más resistente, contando con estas tapas y este núcleo, pues podemos hacer un estudio. Un estudio en que pues, podemos poner como variables el espesor de las tapas y también podemos poner como variable el espesor del núcleo central. Bueno, pues en este caso lo que vamos a hacer es trabajar con unos espesores más normales dentro de lo que es el mundo de los materiales compuestos dentro de los preimpregnados, y vamos, por ejemplo, a estudiar tapas que vayan pues desde 1 milímetro hasta 3 milímetros de espesor total, y vamos a crear 10 registros barriendo ese rango en espesores. Y dentro de lo que es un espesor típico de un honeycomb, pues vamos a dejar, podemos dejar esos 20 milímetros como espesor, que es un espesor habitual dentro de este tipo de materiales. A continuación, como veis en pantalla, lo que nos pide es que digamos bajo qué solicitaciones mecánicas está sometido ese material. En este caso, aquí en el Model Parameters, lo que podemos es decirle pues cómo está cargado el material. Tenemos distintas condiciones de carga. Por ejemplo, podemos seleccionar simplemente pues es una viga, un material compuesto va a trabajar pues como un suelo, imaginemos como un suelo donde la carga está apoyada en la zona central. Tenemos, si la carga estuviera distribuida, podemos seleccionar este tipo de cargas, vamos a seleccionar esta por ejemplo, y el span quiere decir qué distancia hay entre los apoyos. Tenemos un suelo que está apoyado en 2 puntos, cada uno de ellos separados 10 metros, o tenemos, por ejemplo, este es el típico ejemplo de una tabla de skate, de skateboard, patinete. Tenemos las dos ruedas, sistemas de ruedas, y el usuario apoyado más o menos en el centro de la tabla. Podemos poner un span un poquito más normal, pues que sea, por ejemplo, pues 1 metro de distancia entre apoyos, y ahora nos pide nombrarlos. Vamos a nombrar pues tanto lo que son las tapas, es decir, epoxi fibra de carbono, o mejor fibra tejido, y el núcleo es aluminio 50-56. Bueno, pues si ahora nosotros le damos a crear, ha calculado, ha completado y ha generado 10 registros. En concreto, los 10 registros se ven aquí en esta zona de aquí, zona de resultados, y tienen como símbolo, como veis, tienen pues, el mismo símbolo que el sintetizador, que es como una probeta desde reacción química. Bueno, si ahora lo que hacemos es, en vez de darle a terminar, le damos a Previous, volvemos atrás y podemos diseñar, basándonos nuevamente en lo que hemos hecho anteriormente, pues podemos diseñar otro tipo de sándwich, de estructura sándwich. En este caso, pues vamos a trabajar, en vez de con un núcleo de aluminio, vamos a ver si habría alguna diferencia en los resultados, pues si ese núcleo, en vez de ser de aluminio, fuera pues de aramida, por ejemplo. Entonces podemos buscar dentro de materiales híbridos, dentro de honeycombs, podemos buscar en los extruidos, dentro de longitudinal también, pues aquí tenemos el Nomex, el de aramida, podemos seleccionar el aramida fenólico, y en concreto pues nos vamos también a la última calidad, que es la mejor, para no variar mucho respecto a la del aluminio. Seleccionamos y el resto de condicionantes los vamos a dejar igual, el resto de parámetros. 1 a 3 milímetros de espesor de tapa, 20 milímetros de espesor de panal de abeja, en este caso de aramida, el tipo de carga igual, vamos a comparar materiales bajo las mismas solicitaciones mecánicas y le vamos a poner un nombre, en este caso igual, epoxi tejido, porque las tapas siguen siendo las mismas, pero el núcleo, en este caso,
es aramida. Bueno, si le damos a crear, pues vuelve a fabricar 10 registros nuevos, en este caso con esas condiciones. Aquí ya le podemos decir terminar, y ahora dentro del select from, veis que estamos en la base de datos de nivel 3, sostenibilidad, pues en vez de seleccionar todos los materiales, ahora lo que puedo hacer es rescindir el criterio de selección pues solo a lo que llama la carpeta de MyRecords. Si vemos ahí, ha generado dentro de MyRecords de una carpeta que se denomina sintetizador, paneles sandwich, y ha generado pues paneles tanto de una carpeta donde ha agrupado los epoxi con tejido de fibra de carbono y otra carpeta donde están, ¿veis? Hay los 10 registros, donde ha ido variando el espesor de las tapas de resina, ¿vale? de material compuesto, desde 1,13 milímetros hasta 3 milímetros, y en este otro caso, pues una carpeta con el núcleo de aramida, donde lo mismo ha variado desde 1,13 hasta 3 milímetros el espesor de las tapas. Bueno, pues si seleccionamos toda esa carpeta de MyRecords y aplicamos, pues en vez de tener tantos materiales como teníamos antes, solo tenemos los 10 que ha creado con un núcleo de aluminio y los 10 que ha creado con un núcleo de aramida. Para que no sean de igual color, ya sabéis que podemos ir a Browse y aquí dentro de lo que son mis registros, pues por ejemplo a los materiales con el núcleo a los que tienen el núcleo de aluminio los podemos poner de un color rojo, por ejemplo, y a los que tienen el núcleo de aramida pues le podemos poner un color, pues por ejemplo verde. En este caso ya vamos a ser capaces de diferenciarlos. Ahora podríamos hacer, por ejemplo, pues que nos representara en un diagrama de barras pues cuál de los materiales, de todos estos materiales, cuáles tienen, pues por ejemplo, dentro de propiedades mecánicas, pues cuáles son más rígidos a flexión. El flexural modulus, si lo representamos, pues vamos a ver que aquí pues hay un material que es el que más rigidez tiene a flexión. En este caso está formado por 3 milímetros de núcleo de epoxi, una tapa de 3 milímetros de epoxi. Las tapas, obviamente, es el material más grueso, es el tipo de tapa más resistente porque tiene más grosor, y el núcleo es de aluminio, ¿vale? El núcleo es de aluminio. Seguido pues por este otro material, en este caso pues el de 20 milímetros pero de aramida. Y bueno, pues tuvimos una correlación. Si tuviéramos que elegir el material más resistente, pues lógicamente a flexión y de mayor rigidez nos decantaríamos por este material. Bueno, esto es muy interesante a la hora de comparar materiales nuevos de diseño novedoso, como son las estructuras tipo sándwich, con materiales convencionales. Tenemos un suelo, de sustituir un suelo en un vehículo espacial, sustituir el suelo de aluminio pues por un suelo de material compuesto de este tipo. Pues, ¿es conveniente? No. La flexión aguanta más que un aluminio, menos, pues se puede diseñar utilizando esta herramienta de sintetizador, empleando la utilidad de paneles, estructuras tipo sándwich. Si en lugar de comparar el módulo a flexión, comparáramos para los dos tipos de materiales que hemos diseñado, comparáramos la resistencia a flexión, o sea, que carga a flexión va a romper el material, pues veríamos cómo en este caso se igualan los resultados para igual espesor de tapa. Tenemos los mismos resultados independientemente de que pongamos un núcleo de aluminio o pongamos un núcleo de aramida. En este caso lo que nos da la resistencia a rotura en realidad son las tapas de material compuesto.
según va disminuyendo el espesor de tapa, aquí tenemos 3 milímetros, 2,6, veis que aquí tenemos 2,35 hasta llegar a la situación de 1 milímetro. A menor espesor de tapa, pues menor resistencia a flexión del material. Si quisiéramos saber precio, cómo encarece el precio la utilización de aramida, de núcleo de aramida o de núcleo de aluminio, de panel de abeja de aluminio, pues vamos a seleccionar el precio y vemos cómo prácticamente todos los núcleos, los materiales que tienen el núcleo de, en este caso, de aramida son más caros que los que tienen el núcleo de aluminio, con excepción de este material, en este caso concreto, pero prácticamente todos tienen el límite superior por encima de los de aramida de los de aluminio. Bueno, pues ahí tenemos una comparativa de ambos tipos de materiales. En función de la aplicación, pues nos decantaríamos por uno u otro.